El estudio estaba en penumbras. Solo un foco de luz cálida iluminaba el rincón donde dos cuerpos se entrelazaban. Era diciembre de 1980. Hacía frío en Nueva York, pero allí dentro el tiempo parecía haberse detenido. John Lennon se desnudó, se acurrucó buscando el calor de Yoko Ono, y en ese movimiento involuntario, en ese abrazo que era a la vez protección y entrega, Annie Leibovitz apretó el obturador. No era la foto que había planeado, era mejor. Era la verdad que se cuela por los intersticios de la pose. La confesión que nace cuando el sujeto olvida que está siendo observado. La imagen que emergería de ese negativo mostraría a Lennon desnudo y fetal. Abrazaba a Yoko, quien permanecía vestida, mirando a cámara con expresión serena. En la composición perfecta, Leibovitz había capturado algo más que dos celebridades. Había congelado la esencia misma de la vulnerabilidad humana. El anhelo de protección en un mundo hostil. La paradoja de la fortaleza que se encuentra en la rendición. La foto sería la portada de Rolling Stone una semana después, pero ya había trascendido su momento histórico para convertirse en un icono atemporal. Detrás del visor, Leibovitz contuvo la respiración. Sabía, sin saberlo del todo, que estaba presenciando algo irrepetible. Su cámara no era solo un instrumento técnico, era un testigo silencioso, un mediador entre la intimidad del artista y la mirada del mundo. En ese clic se sellaba un pacto invisible, la promesa de mostrar no lo que el sujeto quería mostrar, sino lo que no podía evitar revelar. La fotografía como teatro íntimo, como espacio donde las máscaras caen y emerge el ser esencial. A lo largo de su carrera, Leibovitz repetiría este milagro una y otra vez, convertir la sesión fotográfica en un ritual de revelación. Ya fuera Whoopi Goldberg sumergida en leche como una declaración de identidad, o Demi Moore embarazada desafiando los cánones de belleza. Cada retrato contenía esa misma tensión entre lo escenificado y lo espontáneo, entre la pose y la verdad. Su genio consistió en entender que la mejor fotografía no es la que muestra, sino la que sugiere lo que se esconde tras la superficie. La cámara de Leibovitz se convertiría así en el espejo más honesto de una era obsesionada con la imagen. En un mundo donde la fama se construye y se comercia, ella encontró una manera de desnudar a los íconos, demostrar que detrás del personaje público late un ser humano con sus mismos miedos y anhelos. Su lente reveló que la verdadera celebridad no está en la exposición, sino en la capacidad de mostrarse vulnerable ante el objetivo. Al observar estas imágenes que han definido nuestra memoria colectiva, una pregunta persiste. ¿Qué ve realmente quien sostiene la cámara cuando todos los demás miran hacia otro lado? La respuesta, como las mejores fotos de Leibovitz, está en ese instante de silencio entre el clic del obturador y el revelado del alma. La gira de los Rolling Stones en 1975 era un torbellino de excesos. Un carnaval en movimiento donde Annie Leibovitz, con apenas 25 años, aprendió a disparar en medio del caos. Entre camerinos ahumados y escenarios que temblaban con los acordes, su cámara se convirtió en un instrumento de supervivencia. Donde otros fotógrafos buscaban la toma perfecta, ella perseguía la energía cruda, el instante donde la fama mostraba sus grietas. En el backstage, entre botellas vacías y acordes distorsionados, Leibovitz desarrolló su primer lenguaje visual. Aprendió a leer la luz en condiciones imposibles, a anticipar el gesto espontáneo, a ganarse la confianza de músicos exhaustos. Mick Jagger, sudoroso y vulnerable entre concierto y concierto, se convertía en su sujeto ideal. Un performer que entendía el poder de la imagen, pero que, en los momentos de descanso, dejaba caer la máscara. La fotografía no es sobre la luz, sino sobre la energía entre dos personas. Este principio, forjado en las giras, definiría su enfoque para siempre. Mientras los fotógrafos de prensa tradicionales buscaban el hecho noticioso, ella perseguía el alma del momento. Sus retratos no mostraban estrellas de rock, mostraban artistas en su fragilidad humana, seres atrapados entre la euforia del escenario y el vacío de la carretera. De este aprendizaje en el caos nació un estilo único, la capacidad de encontrar orden compositivo en el desorden, precisión pictórica en la espontaneidad más absoluta. Las fotos de aquella época, granuladas, íntimas, vibrantes de energía contenida, establecieron las bases de todo lo que vendría después. El ojo que había aprendido a ver en penumbras estaría listo para iluminar las complejidades del alma humana. El estudio de Leibovitz opera como un espacio liminal, una zona entre la actuación y la revelación donde el tiempo adopta otra densidad. La temperatura es cuidadosamente controlada.
La luz se modela durante horas hasta alcanzar una calidad casi tangible. El silencio se convierte en un instrumento más en este teatro de la intimidad. Cada elemento está diseñado para una sola función: llevar al sujeto a ese estado de distracción sublime donde la máscara se desvanece. La sesión comienza con una coreografía de aproximaciones graduales. Leibovitz observa, espera, estudia los gestos inconscientes, los tics que delatan nerviosismo, los momentos en que la sonrisa pública se resquebraja. No busca la pose perfecta, sino el instante de abandono, cuando el personaje célebre deja de actuar y emerge la persona. Su mirada, intensa pero no invasiva, establece un diálogo silencioso que dice: aquí puedes mostrarte sin juzgamiento. The most honest moment happens when the subject forgets themselves. Esta convicción guía cada sesión. El momento clave llega cuando el sujeto, agotado de posar, distraído por un recuerdo o por un pensamiento interno, pierde conciencia de la cámara. Es entonces, en ese parpadeo de autenticidad, cuando el obturador se activa. El sonido del disparo no es una interrupción, sino una culminación, el registro de una verdad que no volverá a repetirse. Esta metodología transforma el proceso fotográfico en una forma de psicoanálisis visual. Leibovitz no captura imágenes, captura estados del alma. La cámara se convierte en un espejo que devuelve no cómo nos vemos, sino cómo somos cuando creemos que nadie nos observa. En ese espacio sagrado entre el fotógrafo y el retratado, nace la imagen que perdura. Algunas fotografías trascienden su momento para convertirse en artefactos culturales, ventanas a verdades universales. Las imágenes icónicas de Leibovitz operan como dramas visuales condensados, donde cada elemento compositivo carga significado y cada mirada escribe una historia silenciosa. La fotografía de John Lennon y Yoko Ono, tomada horas antes del asesinato del músico, funciona como un epitafio involuntario. Uno desnudo y fetal, abrazado a una Yoko vestida que mira fijamente a la cámara, encapsula la vulnerabilidad masculina y la fortaleza femenina en una sola imagen. No es solo un retrato, es la declaración sobre el amor como refugio último, sobre la fragilidad humana ante lo impredecible. Whoopi Goldberg en una bañera llena de leche trasciende el surrealismo para convertirse en un manifiesto sobre identidad racial y profesional. La composición, a la vez absurda y poderosa, transforma a la actriz en una diosa contemporánea, desafiando estereotipos con humor irreverente. La leche, elemento primordial, sugiere pureza y nutrición, mientras la expresión serena de Goldberg comunica una confianza que borra cualquier rastro de caricatura. Demi Moore, embarazada en la portada de Vanity Fair, revolucionó la representación de la maternidad en la cultura popular. Lejos del recato tradicional, Moore muestra su cuerpo con orgullo y desafío, reclamando el derecho a ser simultáneamente sensual y maternal. La imagen, que provocó escándalo y admiración por igual, redefinió los límites de lo aceptable, demostrando que el verdadero poder a veces reside en mostrar lo que otros prefieren ocultar. Estas fotografías comparten un ADN visual: la capacidad de convertir lo personal en universal, lo íntimo en político. Leibovitz no documenta celebridades, documenta arquetipos humanos a través de ellas. Cada imagen es una pregunta abierta sobre el amor, el poder, la identidad y la mortalidad. Preguntas que siguen resonando mucho después de que los flashes se apagan. El paso de Rolling Stone a Vanity Fair a principios de los 90 marcó una evolución fundamental en la mirada de Leibovitz. Del periodismo rockero al lujo editorial, de la espontaneidad del backstage a la meticulosa planificación del estudio. Pero sería un error ver este cambio como una simple adaptación comercial. Fue más bien la natural maduración de un artista que descubriría nuevas dimensiones en su búsqueda de la verdad a través de la imagen. En Vanity Fair, Leibovitz encontró los recursos para construir narrativas visuales complejas. Sus retratos se volvieron tableau vivant, escenas teatrales cargadas de simbolismo, donde cada detalle, desde el vestuario hasta la iluminación, contribuía a contar una historia. La fotografía de una Cindy Crawford disfrazada de George Washington o la de un Barack Obama presidencial pero accesible demostraban su capacidad para equilibrar el espectáculo con la sustancia, la grandilocuencia con la humanidad. Cuanto más se escenificaba la imagen, más verdad parecía contener. Se convirtió en la paradoja central de esta etapa. En su famoso retrato de la reina Isabel II, Leibovitz utilizó todo el aparato real, las joyas, las insignias, el entorno palaciego, para revelar no el poder de la monarquía, sino la soledad de la mujer que la encarnaba. La puesta en escena, lejos de ocultar la verdad, la intensificaba. Esta transición también reflejaba un cambio en la cultura misma.
la creciente fascinación por la celebridad como mercancía y la simultánea hambre de autenticidad. Leibovitz navegó esta contradicción con maestría única, usando los códigos del glamour para subvertirlos desde dentro. Entre el lujo deslumbrante y las máscaras relucientes, comenzó a buscar otro tipo de silencio, el que reside no en la ausencia de ornamentación, sino en su uso consciente como espejo de lo humano. En 2009, mientras se enfrentaba a una crisis financiera y personal, Leibovitz emprendió un viaje sin retratos. Pilgrimage nació como un acto de necesidad interior, la búsqueda de lugares impregnados de historia, pero vacíos de presencia humana. La cámara, que había capturado a las personas más famosas del mundo, ahora se volvió hacia objetos y paisajes que contenían ecos de vidas pasadas. El proyecto la llevó a la habitación de Virginia Woolf, al piano de Elvis Presley, a la cama de Emily Dickinson. Pero en lugar de reconstruir escenas, fotografió lo que quedaba: la huella del cuerpo en un colchón, las marcas de dedos en teclas envejecidas, la luz filtrándose por una ventana que alguien había contemplado por última vez décadas atrás. Estas imágenes, desprovistas de la energía humana inmediata, respiraban con una presencia fantasmal, como si los objetos mismos guardaran memorias que la cámara podía liberar. El ritmo de trabajo cambió radicalmente. Sin la presión del tiempo de las celebridades, Leibovitz podía pasar horas esperando la luz correcta, observando cómo las sombras transformaban un espacio. Las composiciones se volvieron más contemplativas, más poéticas, como si el lente estuviera aprendiendo a ver de nuevo, a encontrar significado en lo quieto y lo abandonado. Pilgrimage reveló una dimensión más introspectiva de su arte. Quizá fotografiar sin personas fue su forma de hablar de sí misma, de explorar su propia relación con el tiempo, la pérdida y la memoria. En la austeridad de estos espacios vacíos encontró un nuevo lenguaje para expresar lo que las palabras no podían capturar: el peso silencioso de lo que perdura cuando todo lo demás se ha ido. Detrás de la fotógrafa que retrataba a los más poderosos, se desarrollaba una vida marcada por vulnerabilidades profundas. La misma mujer que dirigía sesiones multimillonarias enfrentaba una crisis financiera que la llevó al borde de la bancarrota en 2009. Mientras su lente capturaba la opulencia, su realidad personal se teñía de desesperación económica. La pérdida no fue solo material, fue una confrontación brutal con la fragilidad de todo lo construido. La maternidad, llegada en sus años maduros, introdujo un nuevo eje en su mirada. El nacimiento de sus hijas Sarah, Susan y Samuel transformó su relación con el cuerpo, el tiempo y la vulnerabilidad. Las fotografías de sus propios hijos, alejadas del brillo de las celebridades, muestran una ternura cruda, un despojamiento de toda técnica que revela a la artista desarmada, encontrando en lo personal un territorio nuevo de verdad fotográfica. Su relación con Susan Sontag, aunque compleja y poco convencional, representó un diálogo creativo fundamental. La mirada de la fotógrafa y el pensamiento de la escritora se entrelazaron en una exploración constante sobre la ética de la imagen, el dolor representado y los límites de la mirada. Juntas viajaron a Sarajevo durante la guerra, donde Leibovitz fotografió no el horror explícito, sino la vida que persistía entre las ruinas. Estas experiencias personales, la pérdida financiera, la maternidad tardía, el duelo por Sontag, forjaron una profundidad nueva en su trabajo. Solo cuando lo perdió todo, descubrió que seguir mirando era una forma de seguir vivo. La cámara, que había sido su herramienta de trabajo, se convirtió en su instrumento de supervivencia, testigo de su propia transformación de cronista de celebridades a documentalista de la fragilidad humana. En un campo dominado por hombres, la perspectiva de Leibovitz introdujo una redefinición radical del poder visual. Su condición de mujer no era solo una circunstancia biográfica, sino una posición desde la cual cuestionar los códigos establecidos de representación. Donde la fotografía masculina tradicional a menudo enfatizaba dominación y distancia, su enfoque privilegiaba la intimidad y la complejidad emocional. Al retratar a la reina Isabel II, Leibovitz utilizó los mismos códigos de respeto protocolario que cualquier fotógrafo hubiera usado, pero su mirada captó algo más: la vulnerabilidad de una mujer mayor en un rol monumental. La foto muestra a la monarca junto a un estanque en el palacio, con la corona puesta, pero el rostro bañado por una luz suave que revela arrugas y cansancio. No es una imagen de poder imperial, sino de soledad real. Con las atletas como Serena Williams exploró la paradoja de la fuerza femenina. Sus retratos muestran músculos tensos y cuerpos poderosos, pero siempre con un elemento de vulnerabilidad. Una mirada pensativa, un gesto de duda, una pose que sugiere fatiga. Leibovitz entendía que el verdadero poder no reside en la invencibilidad, sino en la capacidad de mostrar fortaleza y fragilidad simultáneamente.
En un mundo que había enseñado tradicionalmente a las mujeres a ser vistas, Annie Leibovitz aprendió a mirar. Su lente desafiaba la objetificación al convertir a sus sujetos, femeninos y masculinos, en colaboradores activos de la creación de su imagen. No se trataba de invertir los roles de poder, sino de disolverlos, creando un espacio visual donde la humanidad pudiera manifestarse en toda su contradictoria complejidad. El impacto de Leibovitz trasciende la fotografía, para instalarse en el imaginario colectivo de toda una era. Su mayor contribución fue redefinir la relación entre celebridad e intimidad, demostrando que el acceso privilegiado no tenía que significar complicidad con la fachada pública. Por el contrario, su lente utilizaba ese acceso para explorar los espacios intermedios donde la persona emerge detrás del personaje. Su influencia es palpable en la forma en la que entendemos la fama en el siglo XXI. Las estrategias visuales que ella hizo por primera vez, la vulnerabilidad calculada, la escenificación del auténtico, el uso del entorno para revelar carácter, se han convertido en el lenguaje estándar del branding personal contemporáneo. Desde las campañas publicitarias hasta las redes sociales, el eco de su enfoque resuena cada vez que una figura pública equilibra cuidadosamente exposición y autenticidad. Generaciones de fotógrafos han absorbido su lección fundamental, que el retrato puede ser a la vez un acto de colaboración y de interrogación. Muchos artistas heredaron su enfoque psicológico, mientras que la estética de directores como Wes Anderson muestra una clara deuda con su sentido de la composición teatral y su paleta de colores. Leibovitz transformó la fotografía de celebridades de un género menor a una forma de arte capaz de explorar las grandes cuestiones humanas. Sus imágenes han devenido parte de nuestra memoria cultural colectiva, no como documentos de famosos, sino como reflexiones sobre el poder, la identidad, el amor y la mortalidad. Incluso cuando la tecnología cambió radicalmente, su ojo permaneció esencialmente el mismo, siempre buscando ese instante elusivo donde lo performativo cede ante lo verdadero. La transición tecnológica que sacudió la fotografía encontró a Leibovitz en la cúspide de su carrera. Del mismo modo que había dominado la película, enfrentó el digital no como una amenaza, sino como una extensión natural de su búsqueda creativa. Donde muchos fotógrafos vieron una ruptura, ella encontró continuidad. El sensor reemplazó al carrete, pero el pulso detrás del obturador siguió latiendo con el mismo ritmo esencial. Esta evolución técnica amplificó posibilidades sin alterar su enfoque fundamental. El proceso digital permitió una inmediatez que aceleraba la colaboración con sus sujetos, poder mostrar una toma instantáneamente creada un diálogo más fluido. Pero la meticulosa preparación, la construcción de la escena y la paciencia para capturar el momento decisivo permanecieron intactas. La tecnología cambiaba las herramientas, pero no la intención. Paradójicamente, el dominio de lo digital acentuó su aprecio por las cualidades únicas de la fotografía analógica. En proyectos personales como Pilgrimage, volvió con frecuencia a cámaras de gran formato, disfrutando la deliberación que exige la película, el misterio del revelado, la materialidad del negativo. Esta dualidad técnica reflejaba su esencia como artista, capaz de moverse entre mundos sin perder su voz distintiva. La verdadera evolución no estaba en el equipamiento, sino en cómo integraba cada avance técnico al servicio de su visión única. Leibovitz demostró que la tecnología fotográfica en cualquier formato es finalmente un vehículo para la mirada humana. Sus imágenes, ya nacieran de procesos químicos o algoritmos digitales, siguen portando esa cualidad inconfundible que las hace inmediatamente reconocibles: la capacidad de transformar lo técnico en emoción pura. El teatro íntimo que Annie Leibovitz montó durante 5 décadas frente a su cámara termina por revelar su verdadero protagonista, la mirada misma. Esa forma particular de ver que transformó la fotografía de celebridades de género menor en arte mayor, que convirtió sesiones editoriales en espacios de confesión involuntaria, que encontró en el rostro público de una era el reflejo de nuestras propias vulnerabilidades privadas. Su legado no son solo imágenes, es una nueva forma de entender el acto mismo de mirar. El viaje que comenzó en el backstage humeante de los Rolling Stones culmina en la conciencia de que cada retrato era en realidad un autorretrato disfrazado, en la energía caótica del rock, en la opulencia calculada de Vanity Fair, en el silencio elocuente de Pilgrimage. Leibovitz estaba siempre buscando la misma cosa: ese instante de reconocimiento donde el sujeto deja de actuar y el fotógrafo deja de juzgar, donde solo queda la verdad desnuda de una humanidad compartida. Su cámara funcionó como el espejo más honesto de nuestro tiempo. Reflejó cómo cambiamos, cómo pasamos de la rebeldía contracultural a la fascinación por el estrellato, de la privacidad celosa a la exposición voluntaria. Sus fotos son el álbum familiar de una cultura obsesionada con su propia imagen,
pero incapaz de reconocerse en ella sin la mediación de un ojo como el suyo, capaz de encontrar belleza en la imperfección y profundidad en la superficie. La paradoja central de su obra, que la verdad más auténtica a menudo necesita una puesta en escena para revelarse, resuena hoy más que nunca. En la era del selfie y la imagen curada, su trabajo nos recuerda que toda representación es una construcción, pero que algunas construcciones nos acercan más a lo real que el realismo mismo. Su genio consistió en entender que la autenticidad no es lo opuesto a la teatralidad, sino su forma más elevada. La imagen final podría ser la de la propia Leibovitz frente a un espejo, la cámara entre ella y su reflejo. La mujer que enseñó al mundo a verse a través de sus ojos, confrontando ahora su propia imagen. En ese espacio entre el lente y el espejo, entre la mirada que captura y la que es capturada, se condensa el significado de su travesía. Que fotografiar es finalmente una forma de buscarse a uno mismo en el rostro ajeno. Quizá la cámara nunca miente, pero Annie Leibovitz nos enseñó que a veces la verdad necesita una puesta en escena para poder ser mirada de frente. Que en el espacio cuidadosamente iluminado entre la persona y el personaje, en ese teatro íntimo donde las máscaras caen y las verdades emergen, se juega el drama eterno de quiénes somos cuando creemos que nadie nos ve y quiénes queremos ser cuando todo el mundo nos observa. Gracias.